Nadie me dijo que el silencio podía pesar tanto. Estaba de pie frente a la tumba de mi madre, rodeada de personas que lloraban, y yo no podía soltar ni una sola lágrima, no porque no quisiera, no porque estuviera tratando de ser fuerte, sino porque algo dentro de mí, algo muy profundo y muy viejo, simplemente no sabía cómo hacerlo. La lluvia caía despacio, como si el cielo estuviera haciendo lo que yo no podía. Las flores sobre el ataúd comenzaban a mojarse. El sacerdote seguía hablando, pero sus palabras llegaban a mí distorsionadas, como si yo estuviera sumergida en agua y él hablara desde la orilla. Mi tía Rosario sollozaba tan fuerte que sus hombros temblaban. Una vecina que apenas conocía a mi madre se llevaba un pañuelo a los ojos cada 2 minutos. Y yo estaba ahí, quieta, con las manos entrelazadas frente a mí, sintiendo el frío de la lluvia en los brazos pero sin sentir absolutamente nada en el pecho. Mi prima se acercó, la sentí antes de verla, me puso la mano en el hombro y me susurró al oído con una voz que mezclaba la lástima con algo parecido al juicio. ¿Estás bien? ¿Por qué no lloras? No le respondí, no porque no tuviera palabras, sino porque no había ninguna respuesta que ella pudiera entender en ese momento, ninguna que yo misma pudiera entender todavía. Me agaché, tomé un puñado de tierra húmeda, y lo solté despacio sobre la madera del ataúd. Escuché el sonido suave que hizo al caer, ese sonido final e irreversible, y me di la vuelta antes de que el sacerdote pronunciara las últimas palabras. Caminé entre la gente sin mirar a nadie. Sentí los ojos sobre mí, los escuché murmurar. Seguí caminando. En la recepción, la casa de mi madre olía a café recién hecho y a flores demasiado dulces. Había bandejas de comida sobre la mesa del comedor, la misma mesa donde yo había desayunado miles de veces de niña. La gente hablaba, en voz baja, se abrazaba, compartía recuerdos. Yo me moví entre todos ellos como si fuera invisible, o como si ellos lo fueran para mí. No recuerdo bien cuál de las dos cosas era verdad. Me encerré en el baño, me senté en el borde de la tina y me quedé mirando las baldosas del piso durante un tiempo que no supe medir. Luego me levanté, me paré frente al espejo, y me observé a mí misma con una frialdad que me resultó extraña incluso en ese momento. Tenía los ojos completamente secos. La expresión de mi cara era neutral, casi serena. No parecía una mujer que acababa de enterrar a su madre, parecía alguien esperando el autobús. Y lo más perturbador no era lo que veía, era lo que sentía mientras me miraba, porque no sentía culpa por no llorar, no sentía vergüenza, sentía algo mucho más difícil de nombrar, algo que no era tristeza ni alivio ni rabia, era una especie de vacío antiguo, uno que llevaba tanto tiempo dentro de mí que ya casi lo confundía con normalidad. Saqué el teléfono del bolsillo, no sé bien por qué lo hice, quizás buscaba distracción, quizás buscaba algo a qué aferrarme. Abrí la conversación con mi madre, esa cadena de mensajes cortos y espaciados que resumían de manera triste la distancia entre nosotras. Cumpleaños feliz, llegué bien, ¿cómo estás? Bien, un emoji de corazón cada tanto, como monedas lanzadas en una fuente sin pedir ningún deseo de verdad. Y entonces lo vi, el último mensaje, enviado hace 6 días, a las 11:15 de la noche. Hay cosas que nunca te dije, perdóname cuando lo sepas. Me quedé paralizada, lo leí 3 veces. 4. Busqué en la conversación alguna respuesta mía y no encontré ninguna, porque no le había respondido. Había visto el mensaje esa misma noche, lo había leído, y había pensado que ya le escribiría mañana, que ya hablaríamos después, que siempre había un después con las madres, hasta que no lo hay. El teléfono me temblaba en la mano. Oh, quizás era mi mano la que temblaba. Guardé el teléfono, abrí el grifo del lavabo, y me mojé la cara con agua fría. Me miré de nuevo en el espejo, seguía sin lágrimas, pero algo había cambiado, algo pequeño, casi imperceptible, como una grieta que aparece en una pared que lleva años demasiado quieta. ¿Qué cosas nunca me dijo?
¿Qué necesitaba que yo perdonara? Y lo más oscuro de todo, la pregunta que empezó a moverse dentro de mí como agua buscando una salida, ¿por qué sentía, en el lugar más honesto de mi interior, que la respuesta iba a cambiar todo lo que yo creía haber entendido sobre mi propia vida? Salí del baño, la gente seguía hablando, el café seguía caliente, y mi madre seguía muerta bajo la lluvia de ese martes de noviembre. Nadie notó que algo en mí había comenzado a moverse, nadie podía verlo todavía, pero yo lo sentí, por primera vez en todo ese día, lo sentí. Hay personas que llenan una habitación con su sola presencia. Mi madre no era una de ellas. Mi madre era el tipo de persona que podía estar sentada a tu lado durante horas y aún así hacerte sentir que había una distancia enorme entre los dos, como si existiera algo invisible entre ella y el resto del mundo, algo que nunca se nombraba, algo que todos fingían no ver. De niña, yo no tenía palabras para describir esa sensación, solo sabía que cuando llegaba de la escuela y la encontraba en la cocina, algo en mí esperaba. Esperaba que me mirara de cierta manera, que dijera algo, que cruzara el espacio entre nosotras aunque fuera un momento. A veces lo hacía, me revolvía el cabello con la mano de paso, o me ponía el plato de comida frente a mí con una especie de cuidado silencioso que quizás era su forma de decir lo que su boca no podía, pero otras veces, la mayoría de las veces, simplemente seguía con lo que estaba haciendo, y yo aprendía, sin que nadie me lo enseñara, que no debía esperar demasiado. Eso es lo que nadie entiende cuando digo que mi relación con mi madre era complicada. No hubo golpes, no hubo gritos, no hubo abandono en el sentido que la gente reconoce fácilmente. Hubo algo más sutil y, a su manera, más difícil de sanar. Hubo una presencia que se sentía como ausencia, hubo una madre que estaba ahí todos los días y que, al mismo tiempo, parecía estar siempre en otro lugar. La recuerdo un domingo por la mañana, cuando yo tendría unos 8 años. Había soñado algo bonito, uno de esos sueños de infancia, llenos de color y de una lógica propia que solo tiene sentido mientras duermes. Me desperté con ganas de contárselo. Fui a su cuarto, me senté en el borde de su cama mientras ella doblaba ropa y empecé a hablar. Ella me escuchaba, o al menos eso parecía, asentía de vez en cuando, pero sus manos no paraban de doblar, apilar, ordenar, y cuando terminé de contar el sueño, ella dijo que bonito con una voz completamente plana, sin levantar la vista de las sábanas que tenía entre los dedos. Me quedé en silencio un momento, esperando algo más. No llegó, nada. Me bajé de la cama y me fui. No lloré, no me enojé, simplemente archivé ese momento en algún lugar dentro de mí, en ese cajón interno donde los niños guardan las cosas que no saben cómo procesar todavía. Con los años, ese cajón se fue llenando. El día que me caí de la bicicleta y me rasguñé toda la rodilla, ella me limpió la herida con una eficiencia casi clínica, sin decir mucho, sin el abrazo largo que yo necesitaba. El día que tuve mi primera pelea fuerte con una amiga del colegio y llegué a casa con los ojos hinchados, ella me preguntó qué había pasado, escuchó el resumen, y me dijo que esas cosas pasaban y que mañana estaría mejor. Técnicamente, no estaba equivocada, pero yo no necesitaba que tuviera razón, necesitaba que se sentara conmigo. Y luego estuvo el día del concurso de escritura. Tenía 14 años. Había participado en un concurso regional de escritura creativa sin decirle nada a nadie, porque incluso a esa edad ya había aprendido que era más seguro no crear expectativas. Cuando me avisaron que había ganado el primer lugar entre más de 200 participantes, sentí algo que pocas veces había sentido antes, orgullo puro, limpio, sin mezcla. Corrí a casa, literalmente corrí. Mi madre estaba en la cocina, como casi siempre. Le conté todo de un tirón, con la respiración todavía agitada, mostrándole el papel con el resultado. Ella lo miró, asintió, sonrió levemente. De ese
modo suyo que era casi una sonrisa pero no llegaba del todo a hacerlo. «¡Qué bien, Elena! A lavarte las manos que ya vamos a comer». Eso fue todo. Me lavé las manos, me senté a la mesa, comimos en el mismo silencio de siempre, y yo guardé el papel del concurso en mi mochila con tanto cuidado como si fuera algo frágil, porque de alguna manera lo era. Era la prueba de algo que yo había logrado, y había durado exactamente el tiempo que tardé en correr desde el colegio hasta casa. No volví a contarle sobre mis logros, no porque me hubiera enojado con ella, sino porque algo en mí entendió, con esa cruel claridad que a veces tiene la infancia, que hacerlo solo me hacía daño a mí. Así fue creciendo la distancia entre nosotras, no de golpe, no con una pelea definitiva ni con un momento que lo cambiara todo, sino despacio, día a día, con la acumulación silenciosa de todas las veces que yo esperé y no llegó nada, cada vez que yo extendí la mano, de manera figurada, y encontré solo aire. A los 17 años dejé de extenderla. No fue una decisión consciente. No me desperté un día y dije voy a alejarme de mi madre. Simplemente, en algún momento, el mecanismo de esperar se apagó, y en su lugar creció algo más manejable, más predecible, más seguro. Aprendí a relacionarme con ella desde la cortesía, las preguntas de rutina, las respuestas cortas, las visitas que duraban exactamente lo suficiente para no generar conflicto, y lo más doloroso de todo es que ella nunca lo notó, o al menos eso creía yo. A los 23 me fui a vivir a otra ciudad. Le dije que era por trabajo, y era verdad, pero no era toda la verdad. La otra verdad era que necesitaba espacio para respirar sin sentir ese peso invisible que había llevado toda mi vida. Esa sensación de estar siempre esperando algo que nunca llegaba. La llamaba los domingos. Hablábamos 10 minutos, a veces 15. Ella me preguntaba si comía bien, si dormía bien, si estaba abrigada. Yo le decía que sí a todo. Ella decía que qué bueno, y colgábamos, así durante años. La gente que me conocía en la ciudad nueva pensaba que tenía una relación normal con mi madre. Yo dejaba que lo pensaran. Era más fácil que explicar algo que ni yo misma sabía cómo nombrar, porque no era odio, nunca fue odio, era algo mucho más complicado que el odio. Era amor sin idioma, era querer a alguien con quien nunca habías aprendido a hablar. La vi por última vez 3 meses antes de que muriera. Fui a visitarla por Navidad, como todos los años. Preparó la misma comida de siempre, pusimos el mismo árbol pequeño de siempre, vimos televisión juntas en el sofá con un espacio prudente entre las dos, como siempre, y cuando me fui, ella se quedó en la puerta y me dijo adiós con la mano, yo también con la mano. Ninguna de las dos dio un paso hacia la otra. Ahora pienso en esa escena y me pregunto cuántas veces repetimos ese mismo gesto a lo largo de toda nuestra vida. Cuántas veces nos dijimos adiós desde lejos pudiendo habernos dicho algo completamente distinto desde cerca. No lo supe entonces, y ahora que lo empiezo a intuir, ya es demasiado tarde para decírselo a ella, pero quizás, solo quizás, todavía, no es demasiado tarde para entenderlo. Hay algo muy extraño en vaciar la casa de alguien que ya no existe. Llegué un martes por la mañana, 3 días después del funeral. Traje una sola maleta y cajas de cartón que compré en una tienda de camino. Pensé que sería un proceso limpio, ordenado, casi mecánico. Pensé que entraría, empaquetaría las cosas, llamaría a alguien para donar los muebles, y saldría. Pensé que podría hacerlo sin desmoronarme porque ya había demostrado, frente a todos en ese cementerio, que era capaz de mantenerme entera. Lo que no esperaba era el olor. En el momento en que abrí la puerta principal, el olor de la casa de mi madre me golpeó de una manera para la que no había manera de prepararse. Ese olor específico que tienen las casas de las madres, que no es ningún perfume ni ningún producto de limpieza en particular, sino la suma de miles de días ordinarios. El olor de su jabón, de la madera del aparador, de las plantas que tenía,
En la ventana de la cocina, un olor que yo había respirado toda mi infancia sin registrarlo conscientemente, y que ahora, de repente, era lo más devastador que había encontrado en todo el proceso del duelo. Me quedé parada en el umbral durante casi un minuto, luego entré, empecé por la cocina porque pensé que sería lo más fácil. Envolví platos, guardé vasos, metí cubiertos en bolsas de plástico, trabajé en silencio, con una concentración exagerada, como si la precisión con la que doblaba el papel periódico alrededor de cada taza fuera a protegerme de algo. Funcionó durante un rato. Por casi 2 horas fui solo una persona haciendo una tarea. Luego llegué al cuarto de mi madre. El cuarto era pequeño y ordenado, como siempre lo había sido. La cama estaba tendida con esa perfección suya que yo nunca logré imitar. Sobre la mesita de noche había un vaso con agua, ya evaporada en parte, y un libro con el marcador puesto a la mitad, como si ella hubiera planeado regresar a terminarlo esa misma tarde. Ese detalle, ese marcador, me detuvo en seco. Me senté en el borde de la cama y sostuve el libro en mis manos sin abrirlo. Ella no sabía que no iba a volver a leerlo. Nadie sabe nunca esas cosas. Guardé el libro en una caja sin mirarlo más y me levanté para abrir el armario. Era un armario grande, de madera oscura, que había estado en esa habitación desde antes de que yo naciera. Olía a naftalina y a tiempo. Comencé a sacar ropa, a doblarla, a separarla en pilas. Vestidos que recordaba haber visto puestos en Navidad, un abrigo negro que ella usaba para las ocasiones importantes, blusas de colores suaves que siempre me parecieron demasiado discretas para alguien que, en el fondo, yo nunca terminé de conocer. Cuando llegué al fondo del armario, detrás de una caja de zapatos que no tenía zapatos adentro y de una bolsa con telas dobladas que nunca se convirtieron en nada, encontré algo que no estaba buscando, una caja de cartón, no muy grande, envuelta, con cinta adhesiva y con mi nombre escrito encima con la letra de mi madre, solo mi nombre, sin ninguna otra indicación. La saqué con cuidado, como si pudiera romperse, aunque era cartón y cinta y no tenía ningún motivo para tratarla con esa delicadeza. La llevé a la cama, me senté, y me quedé mirándola durante un momento que, no supe cuánto duró. Luego despegué la cinta despacio, abrí las solapas, y miré adentro. Libretas, decenas de libretas de distintos tamaños y colores, apiladas con cuidado, y debajo de las libretas, sobres, muchos sobres, todos cerrados, todos con mi nombre escrito en el frente con la misma letra cuidadosa. Tomé la libreta que estaba encima de todo. Era de color verde oscuro, con las esquinas desgastadas. La abrí. En la primera página, la fecha era de hacía casi 30 años. Reconocí la letra de inmediato, esa letra pequeña e inclinada hacia la derecha que mi madre tenía desde siempre, y empecé a leer. No voy a poder explicar con precisión lo que sentí en esos primeros párrafos. Era como escuchar una voz que conocías pero en un tono que nunca antes habías escuchado. Era mi madre, sin duda. Las palabras eran suyas, el ritmo era suyo, pero lo que decían esas palabras era de una mujer que yo nunca había conocido. Escribía sobre el agotamiento, sobre una oscuridad que sentía después de mi nacimiento, una oscuridad que describía como niebla adentro, como si entre ella y el mundo hubiera siempre una distancia que no podía cruzar sin un esfuerzo enorme. Escribía sobre los días en que levantarse de la cama era un acto que requería toda su voluntad, sobre las noches en que me miraba dormir y sentía un amor tan abrumador que la paralizaba en lugar de liberarla. Seguí leyendo, cambié de libreta, luego de otra. Encontré una entrada de cuando yo tenía 5 años, una tarde en que me había caído en el parque y ella no me había abrazado, solo me había limpiado las rodillas con un pañuelo y me había dicho que ya pasaría. Yo lo recordaba, lo había recordado durante años como una prueba pequeña pero nítida de su frialdad. En la libreta, esa misma tarde, ella escribía C.
Cayó y lloró y yo quería envolverla entera entre mis brazos, pero algo dentro de mí se bloqueó y no pude. Me odié durante todo el camino a casa. Me encerré en el baño y lloré hasta que me dolió la cabeza. Tuve que dejar de leer. Me levanté, caminé hacia la ventana y miré la calle sin ver nada. Sentía algo moviéndose en mi pecho. Algo que no era exactamente dolor, pero que tampoco era otra cosa. Era como si alguien estuviera corriendo despacio un telón que llevaba décadas en su lugar, y lo que aparecía detrás no era lo que yo había pasado toda mi vida imaginando que estaba ahí. Volví a la cama, tomé otra libreta, esta de cuando yo tenía 14 años. Busqué sin saber bien qué buscaba, pasando páginas, hasta que mis ojos se detuvieron solos en una fecha que reconocí, la semana del concurso de escritura. Leí despacio, leí cada palabra. Ganó, mi niña ganó. Me quedé paralizada frente a ella cuando me lo dijo. Quería abrazarla hasta romperme. Quería decirle que era lo más brillante que había visto en mi vida. Quería que supiera que la llevaba dentro de mí en cada momento de cada día, pero el cuerpo no me respondió. La vi alejarse hacia su cuarto con los hombros un poco caídos y supe que la había fallado otra vez. Me quedé con el agua del grifo corriendo para que no me escuchara llorar. Cerré la libreta, la sostuve contra mi pecho con las dos manos, como si fuera algo frágil y vivo. Afuera, la tarde estaba empezando a oscurecer. Yo llevaba horas en ese cuarto sin comer nada, sin levantarme, leyendo la vida secreta de una mujer que había dormido bajo el mismo techo que yo durante 18 años y a quien, en todos esos años, nunca había logrado ver de verdad. Y lo más difícil no era el dolor de leer esas páginas. Lo más difícil era empezar a comprender que toda la historia que yo me había contado sobre mi infancia, sobre mi madre, sobre lo que nos separaba, podía ser algo completamente distinto a lo que yo siempre había creído. Miré los sobres todavía cerrados en el fondo de la caja. Eran cartas dirigidas a mí, cartas que nunca habían sido enviadas. No estaba lista para abrirlas esa noche, pero sabía, con una certeza que se sentía en los huesos, que cuando lo hiciera, algo dentro de mí cambiaría para siempre. Los guardé con cuidado, apagué la luz del cuarto de mi madre, y me senté en la oscuridad un momento más, solo un momento más. Hay verdades que no llegan de golpe, llegan despacio, como el agua que encuentra una grieta en la piedra y la va abriendo con paciencia, sin prisa, hasta que un día la piedra ya no es la misma. Esa mañana me desperté en la cama de mi madre. No había planeado quedarme a dormir. Simplemente en algún momento de la noche, entre libreta y libreta, el cuerpo cedió y me venció el agotamiento. Me desperté con la caja de cartón todavía en la cama a mi lado, los sobres intactos, la luz gris de la mañana entrando por la ventana que ella nunca cambiaba de cortinas porque decía que le gustaba ver el cielo aunque estuviera nublado. Quedé quieta un momento, mirando ese cielo por esa ventana, pensando en cuántas mañanas ella había hecho exactamente lo mismo. Luego tomé los sobres, los conté, eran 11 cartas con mi nombre escrito en el frente, todas sin enviar, todas guardadas en el fondo de una caja que ella había sellado con cinta y había puesto detrás de todo, como algo que se esconde no porque no importe, sino porque importa demasiado. Los organicé por la fecha que había escrita en la esquina inferior de cada sobre y empecé por el primero, el más antiguo, el que tenía la fecha de cuando yo cumplí 15 años. Las primeras cartas eran intentos. Se notaba. Mi madre empezaba a escribir con una dirección clara, con algo que quería decir, y luego se perdía en disculpas o en rodeos, como alguien que se para frente a una puerta cerrada, levanta la mano para tocar y la baja sin hacerlo. En una carta de cuando yo tenía 17 años escribía, "Ay, algo que necesito contarte, pero cada vez que lo intento encuentro que no tengo las palabras correctas y tengo miedo de que las palabras incorrectas hagan más daño que el silencio. Siempre el silencio, siempre esa elección que ninguna de las dos entendíamos bien.
Seguí leyendo. Las cartas se volvían más largas con los años, más directas, como si ella hubiera ido ganando valor de a poco o como si el tiempo le hubiera ido quitando el lujo de los rodeos. Una carta de cuando yo tenía 23 años hablaba de su propia madre, de cómo había crecido en una casa donde el afecto era una debilidad y la emoción era una carga que se llevaba en privado o no se llevaba. Escribía sobre haber heredado ese silencio sin quererlo, sobre haberse dado cuenta demasiado tarde de que lo estaba repitiendo conmigo, y entonces llegué al último sobre. Era diferente a los demás, más grueso, la letra en el frente era un poco menos firme, como escrita con más esfuerzo o con menos fuerza en la mano. La fecha era de 3 semanas antes de su muerte. Lo abrí despacio. Eran 4 páginas escritas por ambos lados, con una letra más pequeña de lo habitual, como si hubiera querido meter todo lo que cabía en el espacio que le quedaba. Empecé a leer y desde las primeras líneas supe que esta carta era distinta. No era un intento, era una llegada. Era mi madre, finalmente, sin rodeos ni disculpas previas, diciéndome lo que había guardado durante décadas. Escribía que sabía que se estaba muriendo. Lo decía así, directamente, sin suavizarlo. Decía que el médico le había dado pocas semanas y que había decidido que no iba a irse sin intentar, una última vez, explicarme lo que nunca había podido decirme en voz alta. Y entonces vino lo que cambió todo. Mi madre escribía que cuando yo tenía 2 años, ella me llevó a una consulta porque yo lloraba mucho y dormía poco, y era muy difícil de calmar. El médico, un hombre mayor que ella describía como alguien que hablaba con una autoridad que no dejaba espacio para preguntas, le dijo que yo era una niña con una sensibilidad nerviosa muy alta, que el exceso de contacto físico y de expresión emocional podía sobreestimarme, alterarme, hacerme daño. Le dijo que la mejor manera de criarme era con calma, con distancia medida, con contención. Mi madre no tenía estudios, no tenía a nadie que le dijera que ese médico estaba equivocado, no tenía internet ni segundas opiniones ni una red de madres que le dijeran que eso no tenía ningún sentido. Solo tenía el miedo profundo de toda madre de hacerle daño a su hija sin querer, y la palabra de un hombre que hablaba como si supiera todo lo que ella ignoraba, y le creyó. Pasé varios minutos sin poder seguir leyendo. Tuve que soltar las páginas, apoyarlas sobre la cama, y simplemente respirar, porque lo que acababa de leer era demasiado para procesarlo de corrido. Era demasiado en todos los sentidos. Mi madre había pasado más de 20 años conteniéndose. 20 años de brazos que no terminaban de cerrarse en un abrazo, de palabras de orgullo que se quedaban a mitad de camino, de amor que llegaba siempre filtrado, siempre cuidadoso, siempre desde esa distancia que yo había interpretado como indiferencia, y todo eso, absolutamente todo eso, había nacido de un miedo, no de frialdad, no de desamor, de un miedo que le habían plantado en el pecho cuando yo tenía 2 años y que ella había cargado sola durante décadas porque no sabía cómo soltarlo sin destruir todo lo que había construido alrededor de él. Seguí leyendo. Escribía que, cuando yo tenía 16 años, había encontrado un artículo en una revista que desmontaba completamente lo que ese médico le había dicho, que leyó ese artículo 4 veces, que esa noche no durmió, que al día siguiente me miró desayunar y pensó en todo lo que había hecho mal creyendo que hacía bien, y que el peso de eso casi no la dejó levantarse de la silla. Para entonces, yo tenía 16 años y ella llevaba 14 construyendo una manera de relacionarse conmigo que ya se había vuelto hábito, estructura, la única forma que ambas conocíamos. No sabía cómo desmantelarla sin que yo notara que había algo que desmantelar. No sabía cómo explicarme de repente que todo había sido un error sin que eso rompiera algo que quizás ya no tenía arreglo. Y entonces tomó la decisión que, según ella misma escribía, fue la peor de su vida: no decir nada, seguir, esperar un momento que nunca llegaba, guardarlo todo,
hasta el final. La carta terminaba con un párrafo que tuve que leer 3 veces porque las palabras me entraban pero el cerebro tardaba en dejarlas pasar. Escribía: no lloré en tu primer día de escuela porque pensé que te haría daño, pero sí lloré, cada día de mi vida. Elena, lloré por ti, lloré por cada abrazo que no te di, por cada vez que te vi alejarte con los hombros caídos y no tuve el valor de llamarte de vuelta, lloré por el concurso, y por tu graduación, y por el día que te fuiste a vivir a otra ciudad y yo me quedé en la puerta viéndote cargar tus cajas al carro, lloré por todo lo que fuimos y por todo lo que pudimos ser, y si hay algo que lamento, no es haberme equivocado, porque los errores los cometí creyendo que te protegía. Lo que lamento es no haber encontrado el camino de vuelta a tiempo. Lo que lamento es que estés leyendo esto cuando yo ya no pueda ver tu cara. Solté las páginas, me llevé las manos a la boca, y me quedé así, sentada en la cama de mi madre, con la carta desparramada frente a mí, mientras afuera el cielo seguía siendo el mismo cielo gris de siempre y el mundo seguía girando con la misma indiferencia perfecta que tiene el mundo cuando a alguien se le rompe algo adentro. No sé cuánto tiempo estuve así. Sé que en algún momento levanté los ojos y miré el armario abierto, la ropa todavía a medio doblar, las cajas a medio llenar. Sé que miré las 11 cartas esparcidas sobre la cama y pensé en cuántos años habían esperado ahí dentro, en silencio, diciendo lo que 2 personas vivas nunca se dijeron en voz alta. El médico se había equivocado, mi madre le había creído, y entre ese error y ese miedo habían construido sin querer el muro más alto y más sólido que puede existir entre 2 personas que se aman, el de las buenas intenciones que nadie explica. Tomé la última página de la carta y la leí una vez más, despacio, cada palabra, y por primera vez en todo ese proceso, sentí que el vacío antiguo que llevaba en el pecho desde hacía décadas comenzaba a tener, por fin, una forma reconocible. No era abandono lo que había vivido, era un amor enorme y torpe y asustado que no había sabido encontrar la salida, y esa diferencia, aunque llegaba tarde, aunque llegaba desde el otro lado de una muerte, lo cambiaba absolutamente todo. Pasé esa noche sin dormir. No fue un insomnio de angustia, ni de esos que te tienen dando vueltas en la cama con el corazón acelerado. Fue un insomnio quieto, casi contemplativo, como el de alguien que acaba de recibir una noticia tan grande que el cuerpo no sabe todavía en qué posición colocarse para cargarla. Me quedé acostada en la cama de mi madre mirando el techo, con las cartas ordenadas sobre la mesita de noche, y dejé que todo lo que había leído fuera asentándose despacio, como el polvo después de que algo cae. Pensé en ella a los 25 años, sentada frente a un médico con yo en brazos, asintiendo con la cabeza a algo que le estaba robando décadas de abrazos sin que ella lo supiera. Pensé en ella a los 40, leyendo ese artículo en una revista, entendiéndolo todo de golpe, y eligiendo el silencio porque no sabía qué otra cosa elegir. Pensé en todas las veces que yo la había mirado desde lejos y había construido una historia sobre su frialdad, sobre su distancia, sobre lo que su contención significaba, sin imaginar ni por un momento que detrás de cada vez que no me abrazó había un llanto que ella se guardaba para cuando yo no pudiera escucharla. Pensé en el grifo del agua corriendo, y en algún momento, sin buscarlo, pensé en mí misma, porque había algo que yo había estado evitando desde el funeral, algo que las cartas habían empezado a empujar hacia la superficie sin que yo le diera permiso, una pregunta que era más incómoda que todas las demás porque no apuntaba hacia mi madre sino directamente hacia mí. ¿En qué momento me había convertido en ella? No lo había decidido, no había sido consciente, pero estaba ahí, en cada relación que había mantenido a distancia segura, en cada vez que alguien se me acercaba demasiado y yo encontraba la manera de crear espacio, en cada emoción que sentía profundamente y expresaba a medias o no expresaba en absoluto, estaba en la manera en que hablaba con la gente, siempre correcta,
siempre presente pero siempre con algo reservado, como si hubiera una parte de mí que vivía detrás de un vidrio, y miraba el mundo desde ahí sin dejarse tocar del todo. Había aprendido ese idioma sin que nadie me lo enseñara con palabras. Lo había absorbido por osmosis, por años de convivencia con una mujer que amaba en silencio porque era la única manera que conocía, y yo había hecho exactamente lo mismo, convencida durante toda mi vida adulta de que era mi carácter, mi personalidad, algo propio, sin ver que era un idioma heredado, sin ver que era su manera de querer, trasplantada en mí tan profundamente que ya no sabía distinguirla de mí misma. Me levanté cuando el cielo empezó a aclarar, fui a la cocina, calenté agua, y me hice un café en la misma cafetera de aluminio que ella había usado toda su vida. Me senté en la misma silla donde ella se sentaba cada mañana, frente a la ventana por la que le gustaba ver el cielo aunque estuviera nublado, y tomé el café despacio, en silencio, en la misma postura que, probablemente ella había tenido miles de veces en ese mismo lugar. Y entonces sucedió algo que no había planeado. Me levanté, tomé las cartas, las metí con cuidado en la caja de cartón, y salí de la casa. Manejé sin un destino claro durante los primeros minutos. Luego supe a dónde iba. El cementerio a esa hora de la mañana era un lugar completamente distinto al del día del funeral. No había gente, no había flores recientes, no había paraguas ni trajes negros ni murmullos. Solo el sonido de los pájaros y la luz todavía suave de la mañana pegando sobre las lápidas con esa delicadeza que tiene la luz cuando el mundo aún no ha terminado de despertar. Me senté frente a la tumba de mi madre. No traje flores, no lo pensé. Traje la caja y me senté en el suelo con las piernas cruzadas, como me sentaba de niña en el piso de mi cuarto cuando leía, y abrí la primera libreta, la verde oscura, la de las esquinas desgastadas, la que empezaba casi 30 años atrás, y empecé a leerle en voz alta. No sé por qué lo hice. No soy una persona que crea que los muertos escuchan, o al menos no lo había sido hasta ese momento, pero necesitaba que esas palabras existieran en el aire y no solo en mi cabeza. Necesitaba que la voz de ella, transcrita en esas páginas, sonara en algún lugar cerca de donde ella estaba, aunque fuera una sola vez. Aunque fuera tarde, leí despacio, leí las entradas de cuando yo era bebé y ella describía esa niebla adentro con una honestidad que debió costarle mucho. Leí las de cuando empecé a caminar, y las de mis primeros días de escuela, y las de la tarde del parque cuando me caí y ella no me abrazó y luego se encerró a llorar con el grifo abierto. Leí la del concurso de escritura, la leí completa, en voz alta, frente a su tumba, en la mañana tranquila de ese cementerio vacío. Mi voz se mantuvo firme durante mucho tiempo. Había algo en el acto de leer que me mantenía anclada, concentrada, presente. Pero luego llegué a la última libreta, la que ella había escrito en los últimos meses, cuando ya sabía que estaba enferma y que el tiempo se acababa. La escritura era más lenta, más reflexiva, como de alguien que elige cada palabra con cuidado porque sabe que son de las últimas. Y en la última página, la página final de la última libreta, encontré algo que no había visto la noche anterior porque había llegado a ese punto ya con los ojos muy cansados. Era una sola línea, escrita en el centro de la página, rodeada de espacio en blanco como si quisiera que respirara. Decía, mi mayor orgullo en esta vida fuiste tú, siempre fuiste tú. Cerré la libreta, la sostuve contra mi pecho con las dos manos, igual que había hecho la noche anterior, y esta vez no pude mantener el equilibrio. Algo se abrió en mí, algo que llevaba décadas cerrado con una fuerza que yo había confundido con fortaleza, y comprendí en ese momento que no había sido fortaleza nunca, había sido la misma cosa que en ella, el mismo miedo, la misma distancia aprendida, el mismo grifo abierto para que nadie escuchara. Lloré, no como la gente lloraba en el funeral,
no con ese llanto que tiene algo de público y algo de compartido. Lloré de la manera en que lloran las personas cuando están completamente solas y no tienen que proteger a nadie de lo que sienten. Sin ruido al principio, solo lágrimas que caían sin permiso, y luego con un llanto que venía del lugar más profundo, ese lugar donde viven las cosas que nunca se dicen y los abrazos que nunca se dieron y las palabras que se quedaron siempre. A mitad de camino, lloré por ella, por mí, por todo lo que fuimos y todo lo que pudimos ser, por el médico equivocado y el miedo que le creyó y los años que se fueron sin que ninguna de las dos encontrara el camino de vuelta. Lloré por la niña que fui, que interpretó el silencio como prueba de que no era suficiente, sin saber que el silencio era en realidad un amor tan grande que no cabía en las palabras que su madre tenía disponibles. No sé cuánto tiempo estuve así, sé que en algún momento el llanto fue cediendo, no porque el dolor cediera, sino porque el cuerpo llega a un punto en que simplemente necesita descansar. Me limpié la cara con las manos, respiré, miré la lápida con el nombre de mi madre grabado en la piedra y sentí algo que no esperaba sentir, algo parecido a la paz, no la paz de quien resuelve algo, sino la paz de quien finalmente entiende lo que cargaba. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas, y yo la estaba aprendiendo ahí, en el suelo de un cementerio, a las 9 de la mañana de un miércoles ordinario. Saqué los sobres de la caja, los 11, los coloqué con cuidado en el portaflores de la tumba, uno por uno, metidos entre las flores que alguien había dejado días antes, las cartas que nunca llegaron, puestas por fin en el único lugar al que podían llegar ahora. Me puse de pie, me sacudí la ropa, miré la tumba un momento más, y entonces dije, en voz baja, sin solemnidad, de la manera en que se le habla a alguien que conoces de toda la vida, ya te entendí, mamá. Llegué tarde, pero llegué, di la vuelta, y empecé a caminar hacia el carro. No miré atrás, no porque quisiera dejarla atrás, sino porque por primera vez no necesitaba hacerlo. La llevaba conmigo de una manera diferente ahora, no como una ausencia ni como una herida ni como una pregunta sin respuesta, la llevaba como lo que siempre había sido y que yo había tardado tanto en ver, como una madre que amó con todo lo que tenía, de la única manera que supo, y yo, su hija, hecha de su misma madera y su mismo silencio y su mismo corazón enorme y asustado, iba a aprender a hacer algo que ninguna de las dos había sabido hacer bien mientras tuvimos tiempo. Iba a aprender a decirlo en voz alta, aunque fuera tarde, aunque fuera sola, aunque la única que pudiera escucharme fuera yo misma. A veces eso es suficiente para empezar.